bienvenido a otra sesión de Sanando tu Niño Interior. En esta ocasión estaremos estudiando sanidad emocional. Y es que la sanidad emocional es algo que ocurre en el tiempo, es un proceso de cambio, no es de la noche a la mañana. No podemos hablar de sanidad de inmediato, simplemente porque identificamos un área, comenzamos a trabajar en ella y nos sentimos bien. La sanidad emocional nos va a llevar toda la vida en realidad. Lo importante es tratar de recorrer hacia nuestro interior e identificar las bases de nuestro yo, de nuestra personalidad, aquello que puede estar afectado, y una vez que lo identificamos tomamos conciencia, y en esa conciencia vamos a controlar y vamos a mejorar el proceso de renovación o de sanidad emocional. Es importante lo siguiente: lo que no se sana se repite, y es que nosotros tenemos un círculo de influencia, nos conectamos en una comunidad de gente, de personas, y en algunos generamos grandes influencias, sobre todo en los hijos. Es decir, que lo que no se sana, lo que nosotros no tomamos conciencia en nuestras emociones que están afectadas o que vienen afectadas, se seguirán descargando sobre nuestros hijos, y eso generará también grandes tensiones sobre sus vidas y sobre la manera como ellos a su vez van a criar. Por eso que es importante entender que lo que no sanamos entonces se repite. Por ejemplo, un niño que fue criado con grandes exigencias se va a convertir en un padre controlador. Una niña que fue criada sintiendo ignorancia emocional o sintiendo desprecio emocional, se va a convertir luego en una madre sobreprotectora. Es decir, que cada uno de nosotros, dependiendo de cómo nos criaron, ha generado un gran impacto emocional en el desarrollo del adulto. Entonces, tomar conciencia de esto es importante porque nos va a permitir tener mejores herramientas a la hora de criar, a la hora de poder influenciar a aquellas personas que están bajo nuestro cuidado. Déjame darte un ejemplo. Cuando en la Biblia encontramos algunos personajes importantes que hicieron grandes cosas, pero que también notamos cómo su carga emocional, sus heridas emocionales fueron heredadas una con otra generación. Por ejemplo, Abraham. Abraham es un hombre maravilloso, pero viene en un proceso de cambio, viene en un proceso de desarrollo de su espiritualidad. Y en Génesis, cuando leemos un poco acerca de su historia, la decisión de él de salir de su pueblo, de su manera de vivir, de las exigencias propias de su comunidad, es un recorrido no solamente físico, también un recorrido hacia su interior. Quiere ser una mejor persona, pero no logra los cambios en el momento de la crianza, sino que sigue transfiriendo algunas cosas a su siguiente generación. Y lo notamos porque Abraham tiene un estilo de moverse engañando, diciendo mentiras. Y eso lo vamos a notar en Génesis. Pero luego su hijo Isaac, el hijo de la promesa, luego también vemos diciendo mentiras, ¿no? Entonces la carga emocional no sanada va a ser heredada por el otro. Y luego pues vemos al nieto Jacob diciendo mentiras, y tantas mentiras que ya ha llegado a un nivel pues de verdad que muy elevado. Engaña a su papá, engaña a su hermano, y parece que detrás de todo esto lo que hay es temor a que no pueda obtener la herencia que deseaba, temor a que otros le pudieran hacer daño. Ese es el temor que siente Abraham, ese es el temor que siente Isaac, y ese es el temor que va a sentir Jacob. Y eso es manifestación de problemas emocionales. Eso es manifestación de que hay algo atascado en el desarrollo emocional y que no se ha tomado conciencia para comenzar entonces el trabajo de la sanidad. Estos son ejemplos, son hombres que
que fueron maravillosos, que nos dejaron un legado, pero también que muestran cómo, aun siendo grandes hombres espirituales, con una conexión maravillosa con Dios, también venían con una carga emocional que les costó ir superando y que fue un legado que se fue dejando a la siguiente generación. Entonces, por eso es que es importante. La sanidad emocional es importante porque cuando no sanamos adecuadamente, de alguna forma se va a reflejar en la ansiedad que no manejamos adecuadamente y que estamos transfiriendo a nuestros hijos. Se va a reflejar en la culpa, en una vida con culpa y que no somos capaces de manejarlo adecuadamente y esa carga emocional la transferimos. O, por ejemplo, de sentir rabia, de sentir odio, de ser demasiado exigentes y sobre todo esto tiene que ver con los temores, vivir con temores, pero no somos capaces de revisar de dónde se originan estos temores y por qué hemos dejado que los miedos y los temores sean los que dirijan la conformación de nuestra personalidad. Entonces, la sanidad emocional es necesaria, es fundamental y para mí es una parte del crecimiento y del desarrollo espiritual. No puedo crecer en la espiritualidad si no soy capaz de recorrer hacia mi interior y tratar de tomar conciencia. Eso es lo primero, tomar conciencia de las áreas en las que he sido afectado en el pasado. Una forma de poder comenzar este ciclo de sanidad en nuestras vidas, de sanidad emocional, es comprometernos con romper el ciclo. Es un compromiso que debemos hacer en el momento que comenzamos el recorrido hacia nuestro interior. Es ese esfuerzo, es el anhelo de convertirnos en mejor persona para poder llevar luz a aquellos que nos rodean. Déjame compartir un poco lo que veo en el texto de la Biblia. Hablando de estos personajes que mencioné anteriormente, Jacob va a desarrollar también un favoritismo que él nota en su papá y en su mamá, Isaac y Rebeca, y es que Isaac va a tener favoritismo con Esaú y Rebeca va a tener un favoritismo con él. Y parece que esto no es un problema, parece que no, pero sí, porque genera mezquindad, genera egoísmo. Cuando no se le da un equilibrio en el trato a los hijos sin querer, se comienzan a inyectar situaciones muy dolorosas. Y eso es lo que está experimentando Jacob. Jacob engaña para poder obtener el beneficio, pero al final es un alma herida que sigue haciendo daño, que sigue recibiendo heridas y en su caminar también proyecta lo no sanado. Por eso es que decimos, lo no sanado se repite. ¿Y cómo lo repite? Lo repite con el favoritismo que él va a tener luego con su hijo José. ¿Qué pasa con José? Ese favoritismo le va a hacer mucho daño a José porque genera en sus hermanos mucha envidia, mucho egoísmo. No ha logrado Jacob superar esa parte y ahora José va a heredar toda esta carga emocional al punto de que sus hermanos le van a hacer la vida imposible y lo van a lastimar y lo van a vender y van a herir profundamente su corazón. Todo esto ocurre en la infancia y en la juventud de José. José sale y aquí es donde viene lo poderoso de romper el ciclo, de romper esa maldición generacional. Tenemos que comenzar a tomar conciencia para poder romper aquello que hemos heredado. Si no tomamos conciencia, no lo vamos a poder lograr. José crece, se desarrolla en otro país, en otro mundo, crea su propia familia y prácticamente se olvida de esta familia que él le tiene un gran amor, pero que también lo lastimaron. Cuando él
por causa, por destino de la vida, se vuelve a reencontrar con sus hermanos, afloran nuevamente todas estas emociones y el niño afectado, el niño enfermo, va a generar todo el dolor, la tragedia en el corazón de José, al punto de que José comienza a maquinar la manera de vengarse de sus hermanos. Pero aquí es donde está lo poderoso de la sanidad emocional. Cuando decidimos sanar, primero tenemos que identificar y luego romper esa herencia, romper ese ciclo. Y José decide romperlo, al punto que desiste de todo lo que él había maquinado y todo el poder que él tenía para hacerle daño a sus hermanos. En ese momento él rompe el ciclo y hace las paces. Hace las paces con su pasado, hace las paces con su herencia, hace las paces con su propio niño que fue lastimado. Pero el adulto toma responsabilidad y decide, ya no más, esto no va a seguir. Y se abraza fuertemente con sus hermanos para una reconciliación profunda y verdadera. Es decir, que en realidad José se reconcilió consigo mismo, con sus heridas, para poder entonces comenzar a amar a sus hermanos. Pero miren lo interesante de esto. La Biblia comenta de todas estas herencias, pero luego con José se acaba. No nos vuelve a decir que el hijo de José tuvo envidia, que el hijo de José estaba lastimado, era un mentiroso. No nos dice que el hijo de José hizo cosas o los hijos de José. No, simplemente se terminó el ciclo allí. José tuvo el valor, la fuerza espiritual para tomar conciencia de su herencia emocional y decir, ya no, ya basta, ya no más, romper el ciclo. Si tú quieres comenzar con el proceso de sanidad, una vez que identifiques aquella área en la que está afectado tu niño interior, debes trabajar para romper la herencia emocional o ese ciclo que te ha perseguido. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es, no debemos o debemos esforzarnos de no criar desde la culpa, sino desde la conciencia. Es decir, tomar conciencia de los modelos, como nos formaron, nos va a ayudar a filtrar cómo estamos ayudando a nuestros hijos en la crianza. Lo otro es no juzgar. No vale la pena detenernos a juzgar. Es verdad, quizás en el pasado tu papá, tu mamá, tu abuela o la persona que te crió te hizo daño, te lastimó. No está bien juzgarlos, porque ellos tenían también su manera y ellos habían sido criados también, ellos tenían una herencia y simplemente no lograron equilibrar, no lograron evolucionar. Tú tienes la oportunidad, está en tus manos de romper el ciclo, pero la sanidad también implica no juzgar a la gente que nos crió. No nos ayuda. Quizás no va a llegar esa disculpa que tú has esperado. Quizás no va a llegar esas palabras de tomar conciencia del daño que te hicieron. No, a lo mejor nunca va a llegar. Por eso es que debes asumir tu responsabilidad de detener el ciclo. Lo otro es que cuando tú sanas, entonces tú liberas de esa tensión emocional a tus hijos o a las personas que tú crías, porque ya tú estás convirtiéndote en un muro de contención. Es decir, que tu sanidad no solamente te genera beneficios directos a ti, sino que también va a traer beneficios sobre las personas que tú estás criando. Ellos van a poder tener una carga emocional más liviana, más ligera que la que tú y yo tuvimos. Entonces, la sanidad emocional comienza con este proceso de romper esa herencia, esa cadena generacional, esa carga emocional negativa que nos sembraron, con la cual nos lastimaron cuando éramos niños. Podemos hacerlo, y con la ayuda de un Dios maravilloso, poderoso, un Dios que renueva, un Dios que crea una nueva criatura. Vamos a considerar esto. Dios tiene la fuerza y el poder para que tú puedas detener
toda esa carga emocional del pasado, toda esa herencia emocional que no ha sido beneficiosa sobre tu vida y comprometerte a romperla para no repetirla. Entonces recuerda, es importante tomar conciencia. Lo segundo importante es no juzgar. Y lo tercero importante es asumir la responsabilidad de que ya no quiero repetir más ese modelo. No lo quiero repetir. Entonces, cuando tú sanas, tú beneficias en la crianza de tus hijos o aquellos que están bajo tu cuidado. Hablemos ahora de las heridas invisibles. Esas heridas que se formaron en la infancia y que fueron resultado de experiencias repetidas, aquellas situaciones que continuamente vinieron sobre nosotros cuando éramos niños, pero que no hemos tomado conciencia ahora como adultos. Aquellas situaciones en las que te despreciaron continuamente o donde experimentaste el rechazo y fue una y otra vez. Estas experiencias repetidas quedaron almacenadas en tu cerebro y se quedan como una memoria emocional. Ese desprecio, ese rechazo, esa comparación que hace tanto daño, en fin, esas experiencias repetidas se quedaron atascadas y generaron grietas emocionales en el niño interior. Y parece increíble, pero eso es lo que afecta el comportamiento del adulto. Poder identificar estas grietas es tan importante para poder crecer en nuestro desarrollo emocional, para poder recorrer ese camino hacia la sanidad emocional. Déjame compartir contigo un poco la historia de Mefiboset, que es una persona que va a tener una experiencia traumática. Se encuentra en 2 de Samuel. Es posible que hayas escuchado o no acerca de este personaje bíblico, pero él es hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. El asunto que en el momento en el que él surge, cuando es niño, va a experimentar una prueba muy difícil en la huida, porque había momentos de tensión en el reino de su abuelo. Esas tensiones generaron ciertas persecuciones a la familia que desembocó en la muerte de su abuelo y en la muerte de su papá Jonatán. Pero en medio de esa huida, Mefiboset se cayó cuando era niño y se lastima y queda en discapacidad, ya no puede caminar adecuadamente. Pero parece que en su crianza lo lastimaron mucho las voces de aquellos que estaban alrededor de él, con lo cual golpearon mucho su autoestima. Y eso es lo que ocurre con las grietas emocionales que afectan mucho la autoestima de la persona. Y cuando no somos conscientes, esas grietas pueden florecer a través de situaciones cuando estamos adultos, situaciones emocionales, quizás una discusión, quizás una pelea, quizás aquello que puede detonar eso que está atrapado en la grieta y que nuestro cerebro trae como una memoria emocional. En el caso de este personaje bíblico que estoy mencionando, de Mefiboset, ya él crece como un adulto, se siente con una baja autoestima, se siente que no tiene ningún valor, se siente que ha sido despreciado y que por tanto es insignificante. Pero el rey David comienza a investigar un poco acerca de los hijos de Jonatán, y alguien le comenta de que todavía vive esta persona, y el rey David lo manda a llamar para tener un diálogo con él. Y recuerdo una canción muy linda de Dani Berríos, un cantante cristiano, que tiene una canción que se llama El Rey te mandó a llamar. Puede ni arrastrar, manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey le mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré.
vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Y esta canción describe un poco lo que es la escena de este personaje que está, de alguna manera vive en el fracaso, hundido, y de repente esta experiencia de hablar con el rey lo anima nuevamente, ¿no? Creo que esto es lo que ocurre cuando tenemos grietas emocionales y no somos conscientes de ellas. Van a estar afectando nuestras vidas, van a estar aflorando en momentos que y van a explotar con situaciones emocionales que a veces creemos que es del adulto y en realidad es el niño interior que está enfermo. Te voy a dar un ejemplo. Hay una anécdota de una mujer llamada Clara. Esta mujer fue criada con unos padres muy exigentes, vivía en una familia muy exigente. Cuando ella salía bien en sus estudios, cuando salía bien en sus tareas, en sus notas, en la escuela, ella pues recibía todo tipo de premios, abrazos, felicitaciones, sentía el cariño de sus padres. Pero estos padres exigentes tenían un modelo. Cuando ella salía mal en la escuela, cuando ella se equivocaba, entonces ellos la despreciaban. Tenían miradas frías, no le hablaban, era como que no te mereces nuestro afecto. Ella creció con esto y generaron grandes grietas en su niño interior, creando memorias emocionales negativas, y se convirtió en una madre. Ahora tiene sus hijos, pero Clara cría con mucha exigencia a sus hijos. Cuando su hijo se equivoca, entonces ella de alguna manera se activa esa memoria emocional, recordándole la angustia, la frustración que le generó o le generaba cuando se equivocaba. Entonces ella le grita a su hijo, le exige, lo golpea, lo lastima, porque ella quiere que sea mejor, pero en el fondo no está criando desde el amor, está criando desde la herida. Y qué maluco cuando nos crían desde la herida, porque nos crían con golpes, con gritos, nos crían lastimándonos, y eso significa que no se está criando desde el amor, se está criando desde la herida. Por ello que es tan importante tomar conciencia de nuestras grietas emocionales que fueron formadas en la infancia, y una vez que tomamos conciencia de ellas, atenderlas con responsabilidad y tratar de buscar la manera de sanar esas grietas, abrazando al niño y diciéndole que va a ser mejor, que tenemos que abrazar al niño interior para poder atacar esa grieta. Pero lo primero es tomar conciencia de esa grieta emocional que ha quedado atascada en nuestra memoria, y nuestro cerebro la detona cuando hay situaciones similares o parecidas, y entonces explota en el adulto aquel comportamiento de la frustración que no pudo manejar cuando era niño. Quiero compartir contigo 5 estrategias que te pueden ayudar en el proceso de la sanidad emocional. La primera estrategia que te propongo es: escucha y transforma tu voz interior.
esa voz que se formó cuando éramos niños, es esa voz que nos repite, que nos dice y que nos juzga cuando nos equivocamos, que es como ese dedo que nos señala, que nos recuerda continuamente que no somos mejores, que somos débiles, que no nos hemos portado adecuadamente. Es esa voz que nos lastima y que se formó en la infancia y que nos ha perseguido ahora que somos adultos. Entonces, escuchar esa voz es entender que hay algo que está afectado dentro de nosotros. Esa voz ha creado una memoria y es necesario que la podamos escuchar desde la conciencia. Es escucharla, es entenderla, pero es transformarla para el beneficio de nuestras vidas. Es ya no hablarnos para lastimarnos o para castigarnos, es hablarnos desde el amor que merecemos, porque todos merecemos amor. Entonces, la sanidad emocional comienza con eso, con escuchar tu voz interior y transformarla. Si esa voz te está juzgando, si esa voz te está diciendo lo malo que eres, lo poco que eres, no te está ayudando a seguir adelante porque te estás lastimando a ti mismo. Y recuerda que esa voz está dentro de ti, tú tienes control de ella. La manera de transformarla es escucharla con conciencia y decidir, tomar una decisión. Ya no me voy a hablar de esa manera porque tú no te lo mereces, yo no me lo merezco. Son voces que se formaron cuando éramos niños, voces de otras personas que nos dijeron muchas cosas de manera repetida y se quedó en nuestro interior y la asumimos como nuestra voz. Es tiempo que la cambiemos, no es tu voz, no es mía, porque en realidad debemos hablarnos desde el amor y no repitiéndonos esas voces que nos lastimaron. Entonces, la sanidad emocional, una de las estrategias para crear ese proceso de sanidad es escuchar nuestra voz, evaluarla y tratar desde la conciencia modificarla a través de nuestro cerebro, de nuestra mente, ver, evaluar, decir, no me estoy hablando correctamente, es tiempo de que me comience a hablar con amor y de esa manera va a comenzar un proceso de sanidad contigo mismo. Recuerda que la sanidad comienza contigo, comienza conmigo, no con los demás. Y aunque los demás puedan disfrutar de ese beneficio de nuestra sanidad, nosotros tenemos la responsabilidad de comenzar ese proceso. Una segunda estrategia para la sanidad emocional es valida lo que sentiste aunque nadie más lo haya hecho. Vamos a poner esta imagen. Un niño está llorando en su cuarto, en su habitación, pero nadie va a buscarlo, nadie va a atenderlo. Se siente solo, se siente no comprendido, se siente que nadie va a consolarlo. Parece increíble, pero esta situación tan sencilla puede crear una grieta emocional que se va a reflejar en el adulto a través de ansiedad, a través de inseguridad, a través a veces hasta de insomnio. No va a poder dormir, sobre todo cuando recuerda aquel vacío, aquella oscuridad de la que se sentía vulnerable, ¿no? Déjame contarte esta historia, y es una historia personal. Yo recuerdo cuando era niño de que me dejaban solo en el cuarto. Bueno, ese era el estilo de mi familia, de mis padres preciosos, pero ellos tenían su manera y entiendo, ¿no? Yo creo que lo que queremos cuando dejamos al niño en su cuarto es que aprenda a crecer solo, a tener su lugar, pero el niño en ese proceso de descubrimiento emocional va a llorar. Yo lo que recuerdo en mi memoria y ahora de adulto
cuando reviso ese tiempo es de llorar y de llorar y de llorar y sentir de que no recibía consuelo, ¿no? De que nadie me iba a buscar, de que nadie me atendía, ¿no? Quizás sí fueron algunos momentos, quizás fueron algunas noches, a lo mejor no fueron tantas como yo las recuerdo, pero lo importante de esto es validar lo que tú sentiste, aunque los demás no lo hagan, porque es un sentimiento que quedó allí atascado y que hay que reconocer de que produjo algo, ¿no? Quizás de adulto hay momentos en los que la noche me genera un poco de ansiedad, ¿no? Y la pregunta que yo me he hecho es ¿por qué la noche te genera ansiedad? Y cuando he hecho este recorrido hacia mi sanidad emocional, entonces aflora este recuerdo de sentirme solo, de sentirme vulnerable, de que nadie me vaya a atender. Y parece increíble, sí, se puede reflejar con algunas situaciones. Entonces, lo primero es aceptar, validar de que lo que tú sentiste sí es importante, sí fue importante. Ese abandono, ese rechazo, esa situación que viviste cuando eras niño y que ahora, cuando estás haciendo tu recorrido hacia el interior, descubres esta grieta. Hay que validar lo que sientes, es importante y de hecho es el principio para la sanidad. Si no validas, si no reconoces, si no ubicas, si no comprendes lo que pasó en el pasado y que de alguna forma viene como un recuerdo que te puede generar ciertas situaciones emocionales cuando estás adulto, pues no te va a ayudar a sanar. Hay que tomar en cuenta algo. No debemos regresar al pasado para mirar la grieta, para juzgar a los que nos criaron. No es el objetivo de esto. No es decir, bueno, mis padres, ¿por qué me dejaron solo en el cuarto y no me atendieron cuando yo lloraba? No me auxiliaron, no me consolaron, no me dieron una palabra de ánimo, que es lo que no recuerdo, ¿no? No es juzgar a tus padres. Ellos tienen una historia, ellos tienen un modelo, es comprenderlos, es regresar para que tú valides lo que tú sientes, pero no para juzgar aquellos que no te atendieron o aquellos que no te dieron el cuidado adecuado. No es para eso, es para que tomemos conciencia y para que validemos que aquello que sentimos era importante y que de alguna manera aflora con sentimientos como adulto. Fíjate que el validar nuestras emociones, nuestros sentimientos en el pasado nos va a ayudar a tomar una actitud nueva y diferente. Hay muchos adultos que minimizan lo que sintieron en el pasado y también minimizan lo que sienten en el presente o como adultos. Por ejemplo, no, ¿qué importa que el niño llore? Cuando yo era niño yo lloraba, eso no importa. Eso es minimizar, eso no es asumir con responsabilidad de que sí te afectó. Claro que te afectó esa situación. Y no es compararte con otros, no debemos tampoco, las comparaciones no sanan. Es que a mí también me dejaron en un cuarto solo y a mí no me afectó. Fue a ti, pero a mí sí me afectó. O sea, las comparaciones no sanan. No porque a ti no te haya afectado, a mí me dejó de afectar. O sea, o lo que a mí no me afectó, entonces a ti tampoco te tiene que afectar. No tiene nada que ver con eso. Es una situación, una experiencia muy propia y muy particular de cada ser humano. Lo importante para la sanidad emocional es reconocer, es validar lo que sentimos en el pasado que nos produjo grietas emocionales, grietas en nuestras memorias emocionales y que de alguna manera se destapan y que surgen en el presente como adultos y que a veces no tomamos conciencia. Decimos, no entiendo por qué de repente le tengo miedo a la oscuridad, no entiendo por qué la noche no me gusta, no entiendo por qué no me gusta quedarme solo, no entiendo por qué, o sea, todo eso es un eco de aquello que está atascado y que necesitamos atender. Entonces, validar lo que sentiste cuando era niño te va a ayudar en tu proceso de recuperación. Es importante abrazar nuestra historia con sus sombras, con sus luces. Y estos son sombras, son momentos difíciles,
Necesitamos entonces recuperarnos de ese momento, tomar conciencia para poder producir la sanidad emocional que tanto anhelamos. No estoy convencido que vamos a tener suficiente tiempo para poder hablar de las 5 estrategias, pero quiero hacer un pequeño resumen de las 3 que nos faltarían, y es haz las paces con tu historia, con tu pasado, es regresar, abrazar tu pasado y identificar esos momentos difíciles y comprender lo que ocurrió, no para juzgar a los que te criaron, sino más bien para que puedas tomar conciencia y puedas aceptar esos traumas, esos dolores, y puedes hablar con tu niño interior y decirle que él no es culpable, sino que tú quieres ayudarlo a superar ese pasado. Pero para hacer las paces con tu historia, tienes que ir al pasado. No puedes hacerlo si no eres capaz de ir al pasado. Hay personas que dicen, yo no quiero ir al pasado, prefiero olvidarlo. No es el camino. El camino es ir al pasado y poder recuperarlo. Otra estrategia es rodéate de gente que te haga florecer. Evita las personas tóxicas, las personas que te consumen tu energía emocional, las personas que detonan esa oscuridad que puede estar dentro de ti, porque te hacen recordar los momentos traumáticos del pasado. Son personas que no te permiten, no te van a acompañar en tu evolución emocional. Por eso es bueno rodearse de personas que nos ayuden a florecer. Algunos llaman personas vitaminas, otros llaman personas amarillas, yo no sé. O sea, lo importante son personas que puedan ayudarte a florecer emocionalmente. Y una quinta estrategia es conviértete en el adulto que tú necesitabas cuando eras niño. Piensa todas las carencias, todos los momentos difíciles, emocionales que pasaste, y qué adulto tú quisieras que te hubiese atendido. Conviértete en ese adulto para que entonces puedas hablar con tu niño interior y puedas traer beneficios. Si estás criando a tus hijos o a la gente que te rodea, puedas llevar una luz de esperanza. Me gustaría hablar un poquito más profundamente de cada una de estas estrategias, pero veo que el tiempo no nos puede acompañar. Así que en una próxima sesión, ojalá que pueda hablar de esto contigo.